Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. En cuanto al sistema masculino, que también estuvimos hablando, que era la gametogénesis, que es la formación desde las células primordiales y tal, que ya os lo comenté en el vídeo de la parte 3 del sistema femenino y del sistema que compone esa estructuración. Evidentemente, aunque las células primordiales germinales están ahí y se forman igual también para el caso del sexo masculino, también os comenté en su momento que la espermatogénesis, que sería la gametogénesis específica en el caso de los hombres o en el caso del sexo masculino, es el proceso por el cual las espermatogonias o esas células germinales mitóticamente activas, como decíamos antes, presentes en los testículos, se diferencian hasta espermatozoides y tienen lugar sobre todo a partir de la pubertad, presentando una duración de unos 64 a 72 días, es lo que aguantan los espermatozoides que se han creado. En el momento del nacimiento, los cordones testiculares todavía están indiferenciados y alojan las células germinales primordiales masculinas. Pero poco antes de la pubertad, estos cordones se transforman en los túbulos seminíferos que albergan las espermatogonias, las células de Leydig, que eran las que secretaban la testosterona, y las células de Sertoli, que son las células de sostén con la función hormonal. La espermatogénesis comienza, por tanto, por esa proliferación mitótica de las espermatogonias de tipo A, que os recuerdo que eran células de tipo 2N. Las últimas células sumergidas de esta proliferación mitótica son las espermatogonias de tipo B o 2N, que por mitosis se originan a los espermatocitos primarios de tipo 2N. Existen, no obstante, como todos sabéis, que los espermatocitos primarios eran los que entraban en la meiosis 1 y experimentan una profase prolongada de entre unos 22-24 días para finalizar con la formación de 2 espermatocitos secundarios de carga N. Durante esta meiosis más larga se sintetizan compuestos que son necesarios para otras fases más posteriores. Por ejemplo, la síntesis del RNA mensajero para la formación de las protaminas, que sirven para el empaquetamiento del DNA para luego hacer, por supuesto, la fusión entre los pronúcleos masculino y femenino para formar la nueva vida. Asimismo, también he de deciros que los espermatocitos secundarios que entran en esa meiosis 2 y la completan en 8 horas aproximadamente en el caso de los humanos, dando lugar cada uno de ellos a 2 espermátidas de tipo N, a lo largo de esta sucesión de acontecimientos la citocinesis es completada, por lo que las sucesivas generaciones de células
lo que hacen es permanecer unidas por unos puentes citoplasmáticos. Además, esas células germinales en su proceso de la maduración permanecen alojadas en cavidades dentro de las prolongaciones citoplasmáticas de las células de Sertoli, lo que les proporciona tanto sostén como aporte nutritivo. Las espermátidas no se dividen, sino que experimentan un proceso de cambio conocido como la espermiogénesis para transformarse definitivamente en los espermatozoides. Esa transformación lleva a cabo una formación del acrosoma alrededor del vértice de la cabeza, que deriva del aparato de Golgi y contiene numerosas enzimas que participarán luego en el proceso de la fecundación, como ya veremos, la reducción y la condensación del núcleo, el alargamiento con formación de cabeza y cola, que todos conocemos, y el acúmulo de mitocondrias también en la primera porción, sobre todo de la cola, para permitir que haya un gran momento de energía en el que vayan hasta el óvulo, ¿no? Tienen que subir hasta las trompas de falopio y permitir que se haga la fecundación. Es un gran esfuerzo a nivel energético. Y también el desprendimiento de la mayoría del citoplasma y finalización de la citocinesis, todo eso junto. Los espermatozoides en concreto son liberados a la luz del túbulo seminífero y mediante movimientos contráctiles de la pared de los túbulos es como pasan hasta el epidídimo, del cual ya dijimos que es donde se adquiere la movilidad y además se almacenan los espermatozoides hasta que llegue el momento en que tengan que ser utilizados. También he de decir que la espermatogénesis está regulada por la producción hipofisiaria, como ya hablamos en su momento, de la hormona luteinizante y también de la hormona folículo estimular, que concretamente la LH actúa sobre las células de Leydig para que produzcan la testosterona. La FSH, por su parte, actúa sobre las células de Sertoli, a su vez regulando la secreción intratubular, estimulando la espermatogénesis y la síntesis de la proteína transportadora de andrógenos hasta la inhibina, ¿vale? Que os recuerdo que es una proteína. Y la testosterona ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre su propia síntesis por las células de Leydig. Esto es importante tenerlo en cuenta todo para cuando llegue el momento ahora que veremos de la fecundación en el próximo. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.